está claro que hay 4 o 5 juzgados que intervienen, cuyas competencias entre la provincia de Buenos Aires y la justicia federal están puestas en juego en un tablero en donde se disputan una causa que centralmente tiene un motor, que es el posible lavado de dinero. ¿A través de dónde? De Surfinanzas, que a principio fue investigada por posibles debidos de la Agencia Nacional de Discapacidad y ya luego fue investigada por, bueno, testaferros, los soldaditos, compra de bienes, inversiones como por ejemplo esta. Todavía no está claro si esta es propiedad de Tobillino. Angelici le dijo en una muy buena nota de Pancho Olivera, ayer en la Nación.com, que sí, que es de Tobillino, su vecino, que incluso ahí, en ese helipuerto, en esa casa con helipuerto, pocas tienen helipuerto, me parece, en la provincia de Buenos Aires, pero este es un caso, también Baja Tapia. Había 2 testaferros, uno de ellos vinculado con el fútbol. Digo testaferro a esta altura porque eso se sospecha, una jubilada que de repente pueden obtener 10 hectáreas de una lujosa mansión con autos de carrera, con caballos que se investigan, con un jinete que dicen que era colombiano que habitaba ese lugar. Los traían de afuera. Y con sociedades en el medio para articular maniobras de lavado, nos preguntamos, que tiene a Surfinanzas como la punta de un iceberg, como cabeza de pulpo, con tentáculo. Muchos dicen que van al juego, se habla de Pichirilo y de Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, las conexiones de Iván de Vallejo, que van por el lado de AFA y el fútbol, claramente por la venta de todo lo que significa los sponsors y todo lo que ustedes ya saben, que está conectado con Zamora, porque Tobillino creció bajo el ala de Gerardo Zamora, el hombre que ahora aparece como personaje de Gente, ¿viste? Estuvo ayer, pero que tiene muchos cuestionamientos en Santiago del Estero, cuestionamientos incluso internacionales, mucho narcotráfico en la provincia y muchas usurpaciones de tierras. Y que bueno, tiene ductos de distinta naturaleza, ¿no? Sin duda, la plata de dónde llega es lo que tiene que determinar la justicia. ¿Qué dicen hoy en esas 4 causas judiciales? La más difícil probablemente sea la del fuero penal económico, que es la que está investigando si hubo lavado de plata. Es que el futuro de Ariel Vallejo probablemente sea a la cárcel. Y probablemente también de su madre. Recordemos que Ariel Vallejo puso a nombre de su madre, lo mismo hizo Insaurralde con sus hijos. Claro. Y lo mismo hicieron los Kirchner con sus hijos. Miren cómo están hoy pagando cada uno de esos temas, de esas decisiones de ponerlos al frente de empresas que evidentemente, según la justicia, hicieron cosas que no son santas. Bueno, la plata habría venido, como decís, de la política, sí, probablemente de la AFA, muy probablemente de la AFA, y esto que estamos viendo ahí abajo, que son, repito, esto no hay que cansarse de decirlo, esto es en Pilar, en el fondo de Pilar. Claro, sí. Serán impresionante, 2 salidas más de donde vive el presidente Fede Achával, el intendente de ese municipio. Ese lugar tiene 100.000 metros cuadrados. ¿Saben lo que son 100.000 metros cuadrados? Son 10 manzanas. Es mucho. Son 10 no se conoce. Tiene ingresos propios. No hay otro lugar en toda... Me contaban esto, que es interesante. En toda la provincia de Buenos Aires es difícil encontrar algo similar como esto. No sé si en el país, pero en la provincia de Buenos Aires probablemente no. Y miremos a Pantano. Pantano que es el... Claro, la persona... Decí quién es. Pantano es el que figura como el comprador, junto el principal con su madre, comprador, ¿no? Y siempre aparece una madre, una hermana. Pantano, que es habitué de Roldán, el restaurante que todos conocemos sobre Figueroa Alcorta, en terrenos fiscales que pagan menos que lo que pagamos nosotros quizá por las expensas, por tener ese restaurante ahí, y que es muy allegado al Tano Lepera. El Tano Lepera, todos lo conocemos, es un socio no solo del fútbol argentino, sino también de algunos empresarios importantes de los medios. El Tano Lepera, repito, correcto, que es donde el propio Pantano suele ir a comer mucho. Todo esto está ligado obviamente al fútbol y todo esto está ligado, según la justicia, probablemente al lavado de guita que estaría relacionado tanto Pablo Tobillino como el propio presidente de la AFA. Federico Humana, mirá qué salto. Dale, Julio, dale, recabo. Mirá qué salto que pegó Pantano de ser pro tesorero y secretario general de Almirante Brom a tener la organización del fútbol playa y del futsal de la AFA,
y ser el prestanombre, ¿no? Junto con su madre, que vivía en la calle Perigubuy, en San Justo. Soy de la zona oeste y conozco bien. San Justo en La Matanza estamos hablando. Prestanombre estamos hablando de testaferro, son testas. Y exacto. No hay mucha vuelta. Palo blanco le dicen en la jerga, Total. así se llama. Pero bueno, creo que el que está más complicado es el dueño de la propiedad. ¿Quién es? Según Angelici, el dueño de la propiedad es Pablo Tobillino. Total. Bueno, eso es lo que tiene que demostrar la justicia, porque recordemos, para entender, el juez de Loma de Zamora, Federico Villena, rechazó el pedido de la fiscal Incardona de excusarse en la causa abierta por la DGI, ¿no? Para que entendamos este entramado jurídico que muchos dicen, tiende a disolver la investigación. Ojalá que no, porque parte de las pruebas que ahí están en ese lugar, me parece que ya no están. Por ejemplo, los autos, parte de los autos, los caballos, etcétera. La fiscal, a su vez, Incardona se la dio al juez federal de Quilmes, Luis Armena, un hombre que sabe investigar el tema del lavado del dinero. Pero también hay otras 3 causas semejantes en la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo decidirá la Cámara Federal de La Plata. Y la pelea, las discusiones legales que deberían resolverse rápido, retrasa la investigación. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia también, el resto de la mesa. A ver, lo que yo digo también internamente, con familiares y demás, es increíble todo lo que pasó después de lo que hicieron. En realidad empieza con lo de Rosario Central y cómo llegamos hasta acá en 10 días. No mucho más que eso, a partir de lo que fue el famoso PDF y demás. Buscando, investigando, distintas también puntas. No solamente me quedé con eso, sino que fui y encontré otros archivos adulterados. Estás hablando del PDF, que la AFA dice que había una reglamentación en febrero de este año por la cual se le podía sancionar. Y lo que muchos remarcan, que ese PDF, que vos fuiste el que lo pudiste demostrar, estaba truchado y que evidentemente esto se hizo después del partido. Después del partido en Rosario, donde Central perdió y quedó eliminado de estas instancias finales. Contra Estudiantes. Ya no se habla más de Verón, no se habla más de Di María, no se habla más de la Copa Secanuncas. Y yo te diré algo, el tema del arbitraje lo minimizaron, no intervinieron, me parece, este fin de semana. Lo dejaron fluir. Porque están muy complicados a nivel judicial y ellos lo saben. Es cierto que la AFA tiene conexiones con jueces muy importantes, cada uno de... El Tribunal de Disciplina, basta ver con lo que está publicado en el Tribunal de Disciplina, que bien hicieron también un informe hace una semana, recuerdo, creo aquí, que son todos integrantes, son todos jueces de distintas cámaras, en donde, bueno, por algo también están ahí, es como la parte que se cubre, por así decirlo, jurídicamente la institución de Viamonte. Un dato también para Julio ir pimponeando. No está confirmado que Messi esté el viernes en el sorteo del Mundial. Correcto. Tal vez una excusa, digo entre comillas, pueda hacer que tenga que jugar con su equipo de Miami. Vancouver Whitecaps. La final del sábado. La final de la MLS. El Fort Lauderdale. Exactamente. E Infantino, que habló con el presidente Milei, está al tanto de lo que pasa en el fútbol argentino, cuyo escándalo llegó a las tapas, creo que de New York Times, que publicó esto porque algunos dicen, es el comienzo de otro AFA-Gate o, ¿por qué no, FIFA-Gate capítulo 2? Recordemos, Hugo, que en FIFA-Gate, y esto sucedió, ¿cómo cayeron en cana los del FIFA-Gate? En su momento con Blatter a la cabeza. Entre ellos Bursaco, ¿no? Recordemos. Bursaco no cayó en cana. Se fue porque él decía, pero fue él un estaba en Suiza. Después, obviamente, fue colaborador, pero estaba en Suiza, en el mismo lugar donde se hizo el allanamiento. Claro. Esto fue en Suiza, en el medio de una asamblea de la FIFA, que llegó la policía y todos salieron esposados de ese lugar. A la mañana, año 2015. En paños menores. Y en paños, total. Entonces, lo que remarco es que este tema de la no intromisión de los gobiernos en las federaciones locales está agarrado con pinzas. Pero la justicia puede intervenir si efectivamente hay hechos de corrupción, como en este caso todo aparenta que ocurre, ¿no? Cuando se cortó el FIFA Gate, cuando le dieron el Mundial a Estados Unidos, que se baja a disputar el año que viene. Y no solamente el Mundial. Había puesto la investigación, los ojos de la justicia norteamericana en la FIFA, porque sabían que hubo sobornos para otorgarle el Mundial a Qatar. Claro. Y no solamente el Mundial, perdón que interrumpa, sino también lo que fue el Mundial de Clubes y Conmebol, las últimas Copa América.
Bueno, acá hay un par de monedas dando vueltas en el aire. Sí. La primera moneda es la que contamos, la de la selección, que ahora tiene una mirada, me parece, distinta a la que tenía hace un tiempo internamente, por más que la cara de la selección sea recontrapositiva. La cara del fútbol argentino a nivel interno ya sabemos lo que pasa. Pero hay otra moneda al aire que ahora está vinculada con la ruta del dinero. Muchos dicen, una cara de la moneda vincula los fondos que habría llegado la AFA a través de una estructura financiera vinculada con el juego y con todos los contratos multimillonarios que tuvo la AFA, algunos incluso que hablan de inversiones en Estados Unidos. Y otra es la alianza entre Tapia y Tobillino, Tapia que viene del mundo, ¿no? de la industrialización de la basura, sabemos que forma parte del SEAMSE, y la conexión de Tobillino con Zamora. Zamora nunca aparece, la foto va a aparecer en los personajes de la revista Gente en los próximos días, ya lo vimos ahí, habrá que preguntarse todo esto. Pero mientras tanto, el ex gobernador, senador electo, tiene mucho poder en Santiago del Estero, una provincia sospechada por dos cuestiones fundamentales. Douglas Fara, un hombre ex CIA, dijo cerca del Capitolio en Estados Unidos y también acá, que es la provincia con más pistas clandestinas de la Argentina, con más vuelos narco, y hay un montón de recortes que así lo avalan. Pero además hay una investigación que Elisa Carrió me lo dijo personalmente, va a encabezar sobre el tema del robo de tierras, donde aparece también la estructura del poder local, porque tienen a la justicia de su lado y tienen al MOCASE, que es una organización paraestatal armada que se apropia de determinados lugares. Es un laburo que muchos de nosotros venimos haciendo hace muchos años, pero este es un informe de hace 10 años donde contamos algo de esta historia. Mirá. Ingresan a la tierra y la ocupan y la manejan como quieren. Y al que no pertenece al MOCASE es víctima del peor de los agravios, de las peores agresiones y hasta la privación de su propiedad. Entraron unas personas llamado el MOCASE con los lugareños que me sacaron, que me decían que me iban a matar, que con el mensaje que no se te iban juega, a matar. ¿Por qué? ¿Qué querían? Y querían, no sé, en realidad el campo. El propietario denuncia la usurpación. Sí. La justicia le da la razón. Le da la razón, todo. Desalojan el campo. Desalojo con un oficial de justicia. Y lo manda usted como puestero, como exactamente, cuidador. Con 2 personas más que para trabajar en el campo. La policía estuvo por un tiempo ahí, o sea, un día habrá estado, un día la policía. Cae esta gente, que es del MOCASE, que habrán sido 60 más o menos. ¿60? 60 personas armadas, con palos, escopeta, nos pegan, nos golpean. Es más, el golpe que tengo aquí en la cabeza es un garrotazo. Bueno, esta historia continuará, pero explica parte de lo que pasa, me parece, en esta relación, ¿no, Ricardo? ¿Roba, digo? Sí, sin duda. Mariano soy. Mariano. Mi hijo le mando un saludo. Sí. Lo que dice en Santiago del Estero, básicamente, que Tobillino es dueño de la mitad de Santiago del Estero y el otro dueño es su socio, que es el gobernador, que es flamante senador nacional. ¿Qué remarcan muchos? Tobillino tiene en Santiago del Estero probablemente el récord mundial de viajes en aviones privados, ¿no? Que van y vienen de Buenos Aires y de otros lugares del mundo inclusive. Se hizo un club hípico en Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque sus hijas, o una de ellas al menos, le gusta la equitación. Estamos hablando de Tobillino, que hasta hace no muchos años era un peronista que era monotributista de la clase más baja. Sigue siendo peronista porque en sus tweets cada vez que puede cita a Perón. Correcto. Y al Papa Francisco y ahora al Papa León. Es que como muchos otros, el tema de poder postear cosas que estén relacionadas con el pueblo o con un gobierno supuestamente a favor del pueblo, les podría él blanquear la situación que tiene hoy patrimonial, que evidentemente para la justicia no puede blanquear. Pero digo esto, él construyó un club hípico que probablemente sea el club hípico más importante de la región, no solo de la Argentina, porque no lo dejaban ingresar al club hípico de Santiago del Estero, porque hay una famosa bolilla negra, acá se explicó en La Nación muy bien, lo hizo Diego Cabot, porque los propios socios no lo dejaban entrar a Tobillino. ¿Por qué? Porque consideraban que era alguien trucho, alguien que la plata no la había hecho trabajando, evidentemente. Pero en una de las 3 provincias más pobres de la Argentina, no solamente está el club hípico, sino un estadio que lo vemos todo, el Madre de Ciudades, donde se tendría que jugar, hay que ver, porque ahora si clasifica Boca a la final, por ahí la cambian a Córdoba. Hugo, déjame nada más darte este dato que hoy me lo dijo
alguien que está en la AFA y que debería salir a defender el presupuesto de la AFA, el balance de la AFA que se aprobó en junio. Ojo con eso, ojo con ese balance. Bueno, la IGJ está siguiendo de cerca. Bueno, ¿no? es eso. La IGJ ya dice que en los últimos 10 años hay 100 millones de dólares que no saben qué hay. Hablan de gastos superfluos, casi 60 millones de dólares. Gastos superfluos puede ser cualquier cosa, ¿eh? No sabemos qué es y la IGJ le está pidiendo información, obviamente, a la AFA. Pero ¿qué remarcan esos? ¿Qué hace Tobillino y sobre todo Tapia? Arman cosas como por ejemplo un canal que se llama Carajo para tratar de empoderarse, Carnaval, empoderarse con ¿De ahí salieron los audios españolos? Sin duda, sin duda. Con lo cual uno puede vincular, digamos, esos intereses a los intereses de la oposición en un punto. ¿O no? Ahí no todos, tengo muchos amigos que trabajan ahí, que son gente entera. Hay otros que no, que son igual los que... esa investigación marcha como corresponde porque, digamos, todos los que estaban... Pero remarco esto que es interesante, que es cuando hablan del Assad y hablan de los jeques árabes, estos pibes viven como jeques árabes. ¿De qué me están hablando? Claro. ¿Estamos hablando de sociedades sin fines de lucro o estamos hablando de un fútbol privatizado con tipos que tienen plata así empezó la y gran que nadie discusión, sabe de dónde la sacó? ¿Sabés lo que es el autódromo de las Termas de Riondo, donde hasta este año se corrió el MotoGP y en la cancha de golf que tuve la suerte de visitar, creo que ni Tiger Woods tiene una cancha como la que está en Santiago del Estero, donde la mayoría de los empleados son empleados públicos, trabajan para la gobernación. Perdón, sí, quería aportar dos cositas respecto del tema del que vos mencionás, el streaming de Carnaval. Algo que en los últimos días, creo que a partir del fin de semana más o menos, a raíz de esto de Messi, si va o no va y todo lo que se puede generar, empezaron como a mencionar la posible separación de parte de jugadores y referentes de la selección respecto a las autoridades de la AFA. Mencionaron justamente, o casualidad, en este contexto, el otro día, creo que fue el día lunes, si no recuerdo mal, hicieron mención y crítica a varios campeones del mundo, fue Paredes, Messi y De Paul, si no recuerdo mal, en ese stream, lo cual puede parecer un dato quizás al pasar, pero si lo pones en el contexto general en el que estamos a partir de las últimas 2 semanas, quizás toma otra relevancia. Y otra cosa que quería aportar, que es algo que sigo de a poco viendo e intentando conectar otros cabos. Primero, ya hubo un archivo, eso yo lo publiqué en mi Twitter personal, hubo un archivo, un boletín donde se olvidaron de poner un contrato de AFA con agremiados, que es hasta el 2038, tardaron 6 semanas en publicarlo, lo antedataron, tienen dos archivos distintos y demás, y hay otro más, con un contrato que puede generar bastante más ruido. Dame nada más el último dato, nada más. Dale, hay un triángulo de hierro en la AFA, sí, que es donde el Chiqui Tapia y Pablo Tobillino se creen que tienen protección. Que la tercera pata, una obviamente es la AFA, que es el Chiqui Tapia, el otro es Pablo Tobillino, y muchos remarcan que es el padre de la estrella más grande que tenemos nosotros como jugador, que es el padre de Lionel Messi. Claro, muchos remarcan esto y hay que decirlo claro, y sobre todo de negocios que habrían hecho, y esto se va a destapar tarde o temprano en Miami. Estamos hablando del padre de Lionel Messi con el propio Pablo Tobillino. En Miami, donde está la sede de la AFA. Total. Con una inversión de 6 millones de dólares. Y también Ariel Vallejo abrió 3 sucursales del Sur Final. Ya volvemos con ese tema. Leandro Gavini, Economía. Leandro.